Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar del que fue nuestra lectura del Club de los Libros Góticos en enero, que es La máquina de asesinar de Gaston Lerouge. Esta novela es una continuación de La muñeca sangrienta del mismo autor, así que si os interesa os recomiendo que vayáis primero a leer La muñeca sangrienta, porque esta reseña va a tener spoilers de la primera parte, lo siento, pero no se puede hacer nada al respecto, así que avisados estáis. Por cierto, tenéis la reseña de La muñeca sangrienta aquí en la i. Vamos allá con la reseña. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, íbamos a hablar de La máquina de asesinar de Gaston Lerouge y voy a repetirlo una última vez. Si os interesa y no lo habéis leído, tenéis que leer antes La muñeca sangrienta, y este vídeo va a contener spoilers de La muñeca sangrienta. Avisado todo el mundo. Bueno, ahora esta reseña no va a proceder como de costumbre porque, como siempre, en estas ediciones de RBA no hay sinopsis, así que no os voy a leer la sinopsis. Creo que primero voy a haceros un breve resumen de lo que pasa en La muñeca sangrienta para entrar en contexto. Luego os voy a hacer un breve resumen de lo que sucede aquí sin spoilers. El de La muñeca sangrienta sí tendrá spoilers, y ya luego vamos a pasar a mi opinión, así que vamos allá. Pues bueno, en La muñeca sangrienta nos encontramos con tres tramas que se van mezclando. Por un lado tenemos a Benedict Mason, que podríamos decir que es nuestro protagonista, o desde luego que uno de los dos más importantes en esta primera parte. Él es encuadernador y es un hombre terriblemente feo. Además, en torno a él, todas las mujeres que han trabajado a su servicio han acabado desapareciendo. Luego tenemos a Christine y a su familia, compuesta por su padre, que es relojero, y por su prometido y primo Jacques, que es cirujano, que, bueno, están creando un extraño autómata a quien llaman Gabriel, y que, bueno, va a dejar muchos misterios sin resolver en esta primera parte, porque esta es la parte de la trama que vamos a coger en la segunda mitad. Y luego tenemos la trama del marqués y su esposa, que es la trama que tenía este toque de vampirismo que os comenté que tiene La muñeca sangrienta. Estas tres tramas se acaban mezclando de forma que todo va a acabar concluyendo con la parte de Gabriel sin resolver, que es lo que vamos a tener aquí. La parte de Benedict Mason con él asesinado, bueno, más bien ejecutado por los crímenes que acabaron con la muerte de todas estas mujeres que trabajaron para él, por mucho que él se empeñaba en decir que era inocente. Y la parte de la marquesa y el vampirismo va a acabar con esta mujer aparentemente muerta y convertida en vampiro. Y ahí termina La muñeca sangrienta. Aquí es desde donde empezamos con La máquina de asesinar. Vale, es una novela que tiene una estructura diferente. Así como en la primera teníamos pues bueno, esta estructura de tres tramas distintas, aquí tenemos una solo y transcurre de forma más o menos lineal. Tenemos una primera parte que es una persecución prácticamente, y luego una segunda parte donde todo se desarrolla. Lo que pasa es que no me parece que esté bien equilibrado. Lo que sucede al principio es que nos encontramos que este autómata, Gabriel, ha cobrado vida y conciencia, que era lo que pretendían por un lado, pero ha secuestrado a Christine y se la está llevando consigo. Entonces tenemos al padre de Christine y a Jacques, a su prometido, persiguiendo a la muñeca para llevársela. Además, bueno, lo interesante de todo el asunto es que han puesto el cerebro de Benedict Mason, que murió en la primera novela, en el cuerpo del autómata, en el cuerpo de Gabriel. Y de pronto van a empezar a aparecer más asesinatos que se parecían a los que se suponía que él había cometido, aunque con una peculiaridad. Ya en la primera novela, en la trama del vampirismo, la de la marquesa, nos damos cuenta que hay una especie de pistola que utilizaba el marqués, que disparaba una aguja y la sedaba, y esto es lo que vamos a empezar a ver aquí. De pronto hay como una especie de histeria colectiva en París, porque todo el mundo siente que lo están pinchando, porque no se sabe si Benedict Mason era inocente y han asesinado, han ajusticiado o han ejecutado a quien no tocaba. Total, que tenemos un pánico absoluto. Bueno, la persecución va a seguir sucediendo hasta que finalmente la propia policía se vea implicada.
Jax los va a seguir a todas partes porque quiere recuperar a Christine, que es su prometida, y conforme avance la historia vamos a ir descubriendo qué es lo que sucedió de verdad, quién era realmente el marqués, quién era realmente el asesino, ¿era Benedict inocente o era culpable? Y cómo va a terminar esta trama del autómata, de la muñeca sangrienta. Y no quiero entrar en muchos más detalles porque la verdad es que, como todas las obras de Gaston Lerouge, vale la pena ya solo por su forma de escribir, que es una de las cosas que a mí más me ha gustado. Yo le he puesto 3,5 estrellas sobre 5 porque me gustó un poquito menos que La muñeca sangrienta, porque toda esta trama de la persecución que dura como 3/4 del libro se me hizo un poco excesiva. Me gustó más la parte del final y se me quedó como corta y abrupta, entonces bueno, por eso le he puesto 3,5 estrellas sobre 5, pero en definitiva es un libro que se disfruta mucho, la verdad. Para mí una de las cosas que más destaca del libro es la forma en la que está escrito, ya os lo he dicho, pero es algo que sucede con todas las novelas de Gaston que yo he leído, y es que tiene una forma de escribir tan increíble, tan amena, tan colorida, no es para nada pesada, no se siente como un clásico. Y además tú estás leyendo una novela que, aunque no esté siendo tu novela favorita, hay momentos en los que estás leyendo y te saca una sonrisa porque tiene un humor increíble que es capaz de plasmarlo maravillosamente en las páginas. Así que solo por el placer de leerlo, solo por el placer de pasar ese buen rato que nos hace vivir con sus novelas, vale mucho la pena, y creo que es una de las cosas que más me gusta de este libro y de todos, la forma en la que está escrito, esa prosa, esa forma de describir, dando muy pocos detalles pero muy precisos, de forma que no se hacen pesadas para nada, pero nos hace la imagen exacta de lo que nos está queriendo contar en la mente, los diálogos entre los personajes, todo realmente me parece que es brillante. Con respecto a los personajes, en esta novela tenemos algunos que ya salen en la primera, como Christine. A Christine ya la conocemos de antes, así que no quiero entrar mucho en su personalidad porque eso ya lo hablamos en el primer vídeo. Simplemente decir que aquí da un cambio porque nos encontramos con que ella se ha convertido en la doncella en apuros de las novelas góticas, ha sido secuestrada por Gabriel y no sabemos cuál va a ser su destino. Entonces ha cambiado de ser esta mujer que se ha hecho a sí misma, esta mujer que es hermosa y sabe que la belleza es su arma y se vale de ella, a ser, pues bueno, una víctima al final, una mujer a la que han secuestrado precisamente por su belleza. Tenemos al personaje de Jax, que era bastante secundario en La muñeca sangrienta y que aquí va cobrando más protagonismo. Él es, a fin de cuentas, quien ha creado al autómata y le ha dado vida, junto con su tío. Pero bueno, vamos viendo cómo este hombre que en la primera novela básicamente deja que Christine lo haga todo sola, ahora se desvive por conseguir encontrarla de vuelta, conseguir traerla a casa. El personaje del padre tiene menos relevancia y el que ocupa casi que el papel de coprotagonista aquí es Gabriel o Benedict, porque es complejo. Es el autómata, a quien llaman Gabriel, pero el cerebro que lleva dentro es el de Benedict. Entonces es interesante porque una vez más vemos a un personaje que ha cambiado su papel de la primera novela. Para empezar, Benedict ha regresado a la vida sin pedirlo. Básicamente ha sido algo que le han obligado a hacer, han cogido su cerebro, lo han metido aquí y lo han traído de vuelta. Benedict además ha cambiado radicalmente su fisionomía, ahora es el hombre más bello que existe, como si lo hubiera esculpido el propio Miguel Ángel, pero no deja de ser un ser imperfecto, un ser que realmente no tiene vida, es un autómata, es una muñeca de estas a las que hay que darle cuerda. Entonces es protagonista de algunas de las escenas más siniestras de la novela, por así decirlo. Con respecto a la trama ya os he hablado suficiente, creo la trama es lineal, tenemos unos 3/4 o 2/3 de la novela que es la persecución que se va haciendo con tanto la policía como Jax a Gabriel y a Christine, y luego al final tenemos esa resolución tan abrupta en la que se nos va a dar al fin la explicación y el cierre para todo lo que se nos quedaba suelto tanto de la primera novela como de esta. Vamos a saber si Benedict era o no culpable, vamos a saber qué va a suceder con él estando dentro del cuerpo de Gabriel, vamos a saber qué sucedió con el marqués y la marquesa, si realmente se convirtió en vampiresa y sigue atormentando a las gentes del lugar. Vamos a saber toda esa trama de los sirvientes del marqués y
y esos lugares tan curiosos y esos rituales tan extraños que hacían. Vamos a saber la resolución de todo eso, o sea, la novela está muy bien cerrada, pero claro, es lo que os digo, sucede todo en la última parte de la historia y sucede todo súper rápido, y entonces es como que me dio mucha rabia porque, no sé, esa parte tenía muchísimo potencial y la parte de la persecución se me acabó haciendo bastante larga. Tiene una narración curiosa, ya que la primera parte vamos recopilando narración de distintos personajes. Por ejemplo, una de las primeras escenas es de Gabriel irrumpiendo con Christine en la manzanilla de una reunión para tomar manzanilla que hacía una señora del barrio. Hay 4 personajes allí y vamos a ir teniendo la narración de lo que sucede de cada uno de ellos. Entonces es gracioso porque al final no deja de ser muy gracioso la forma en la que está escrito todo, la forma en cómo se expresan y cómo el propio Gastón es capaz de meterse en la cabeza, en la personalidad y en la forma de hablar de cada uno de ellos, pero se acaba haciendo pues eso, muy largo. Hay personajes muy cómicos, también hay personajes muy trágicos como Gabriel, y hay personajes que toman decisiones súper estúpidas, pero muchísimo, a un nivel increíble. Y dicho esto, vamos a ir a la parte de spoilers porque quiero comentar un par de cosas que me hicieron poner los ojos en blanco. Voy a pasar el vídeo a blanco y negro y cuando vuelva a color volverá a ser seguro. Pues bueno, chicos, resulta que Benedict era inocente, pero las cosas como son. No nos lo pone muy fácil ni a nosotros ni absolutamente a nadie para creer en su inocencia, siendo que lo encuentran despedazando a una muchacha y quemándola en su chimenea. Por mucho que él diga que era inocente y que no la había matado, solamente tenía pruebas de que la estaba desmembrando, pues la verdad es que muy buen precedente no sienta. La cuestión es que ¿a quién se le ocurre hacer eso? De verdad, o sea, no. Un personaje que toma decisiones estúpidas que acaban, evidentemente, pues guillotinándolo. Es una de esas decisiones que dices, no entiendo, o sea, es que creo que es de todas las decisiones estúpidas que los personajes toman, sobre todo en las novelas de terror, creo que se lleva la palma, de verdad, o sea, el grado de estupidez que se requiere para eso. Y es que encima Benedict no era un hombre tonto, era un hombre leído, instruido, escribía poesía, sensible. ¿Por qué despedazas a una muchacha y la quemas en la chimenea de tu casa? Bueno, dejémoslo ahí. Y luego hay otra parte que también me chocó muchísimo, y es que, bueno, resulta que obviamente la marquesa realmente no era una vampiresa y no estaba muerta. Ella tuvo pues una especie de episodio maníaco en la que, después de todo el estrés que vivió a lo largo de la primera parte, se piensa evidentemente que es un vampiro. Jax, como médico, resulta que esto lo sabe, y en vez de coger a la mujer y ponerla a salvo en un centro psiquiátrico para darle terapia o para lo que sea e intentar que se mejore, deciden dejarla por la zona al cuidado de un médico del pueblo, y acaba con la mujer muerta. Es que de verdad, o sea, las decisiones de los personajes en este libro son nefastas. Eso sí, tengo que decir que el final, lo que viene siendo la conclusión de la historia, las últimas, podríamos decir, 5 páginas, me han parecido brillantes, con bueno, el cierre que se le da al personaje de Gabriel o de Benedict, y sobre todo a la relación que tenía con los otros personajes. Creo que ese final es el mejor que podía haber tenido el libro, y eso sí que no voy a destripároslo ni en los spoilers, porque creo que es de esos finales que vale la pena experimentar, porque, no sé, Gastón se coronó con él. Y bueno, esto vuelve a ser seguro. Tal y como os he dicho, es una novela a la que le he puesto 3,5 estrellas sobre 5 porque me gustó menos que La muñeca sangrienta. Si tenéis intención de leerlos, yo os recomendaría que los leyerais seguidos, uno después del otro, así directamente, porque se leen muy rápido. Son libros cortitos, se leen muy rápido, tienen mucha relación y realmente es como si la historia no hubiera terminado y empezado en el siguiente, sino que fuera todo uno. Así que, en fin, lo recomiendo. Creo que son historias muy asequibles, sobre todo para los que queréis empezar a leer clásicos del género. Se leen muy fácil, son muy amenas, no se sienten pesadas para nada y además son divertidas, así que desde luego que lo recomiendo.
Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros sobre La máquina de asesinar. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela o si después de lo que os he contado os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre La máquina de asesinar. Espero que os animéis a darle una oportunidad a estas dos novelas de Gaston Leroux. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.